Buenas noches, embajadores Eugenio Anguiano, Jorge Eduardo Navarrete. Gracias por acompañarme en esta doble entrega que hacemos desde Observatorio Cotidiano, la economía, sobre algo pues que ha, diría yo, conmovido a la comunidad internacional, al mundo académico y a las instituciones con las que cuenta el mundo todavía para regularse o tratar de hacerlo. Me refiero a la renuncia o denuncia, ustedes me corregirán, del presidente Trump respecto de los acuerdos de París adoptados pues, por el mundo para enfrentar las amenazas del cambio climático. La pregunta que me hago y que les hago es la manera en que procesó el presidente Trump su manera de, digamos, su toma de posición frente a la conferencia de París, pues lleva a pensar en que en el fondo hay algo más, no solamente es la denuncia o renuncia a participar en un acuerdo mundial, casi yo diría insólito o inédito, sino enfrentar a sus aliados europeos en torno al financiamiento de la OTAN y luego en Taormina, bueno, hacer lo que todos vimos que hizo. La pregunta es, ¿estamos frente a un cambio de fondo en lo que hemos conocido como el sistema multilateral que trataron de fundar y desarrollar los aliados triunfadores en la Segunda Guerra Mundial? Ahora se habla, por ejemplo, del deterioro o fin del orden liberal de la posguerra, ¿no? También se le llama así. Si tenemos tiempo podemos discutir la nomenclatura, pero lo importante es, estamos frente a conmociones, turbulencias trascendentes, digamos, importantes respecto de esta cuestión, pues de la que hemos formado parte nosotros y en los últimos 20 o 30 años con particular intensidad a través de nuestra relación especial con los Estados Unidos precisamente. Un elemento que a mí me despierta inquietud es que sin duda existen muchos motivos por los cuales esa orden o esa falta de orden internacional debe rectificarse y debe diseñarse y ponerse en marcha nuevos mecanismos, nuevas instituciones. Pero ¿cómo puede hacerse a partir de el retiro de un país de un acuerdo que todavía no había ratificado? Formalmente no podía denunciar un acuerdo del que no era parte, hecho en una forma en que aparentemente invoca cuestiones internas muy inmediatas, de coyuntura, algunas de mediano plazo, pero que han sido objeto ya de análisis y se sabe que esa respuesta no es la adecuada para problemas como la pérdida de terreno de la minería del carbón que está ocurriendo en todo el mundo. ¿Cómo se puede sacudir el orden internacional en esta materia crucial del cambio climático a partir de un elemento interno de uno de los países que fue una promesa de campaña, pero que no todos tenemos por qué pagar los costos de las promesas de campaña electoral en un solo país? Pero ciertamente pone de relieve que hay mucho que reformular en el sistema y de alguna manera el echar a andar esos procesos, aunque sea de manera equivocada y falaz incluso, puede conducir a acelerar la reflexión y la decisión política de los demás. Se cuestiona a la Organización Mundial de Comercio desde los Estados Unidos, desde los altos mandos, en particular aquellos encargados de la relación comercial internacional. Se cuestiona, yo creo que hay que asumirlo así, se cuestiona hoy todavía
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como lo hemos conocido, y se cuestiona la posibilidad de acción conjunta en materia del ambiente, del clima, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede hacer cuestionamientos de esta naturaleza y mantener las cosas como habían sido hasta la fecha. Bueno, sí se puede, lo están haciendo de hecho. Yo creo que detrás de Trump hay todo un concepto, lo representan de Steve Bannon y la interpretación que dieron dos funcionarios del gabinete de Trump recientemente, en el sentido de que su interpretación del orden mundial, bueno, del desorden mundial, dicen, la globalización no es más que una jungla donde todo el mundo trata de sacar lo mejor para sí mismo, cada país. Entonces Estados Unidos tiene que hacer lo mismo. No solo sacude el concepto de convivencia en un marco internacional que ya de por sí venía siendo débil, ¿no? Sino que además afecta a los intereses propios de Estados Unidos. Este cambio hacia las fuentes de energía renovables, hacia alejarse del carbón y entrar en tradicionales como gas o incluso revivir la energía nuclear, y ha implicado un cambio de mentalidad industrial y tecnológica de gran envergadura. Por eso la ExxonMobil manda una carta de protesta, porque ellos ya están metiendo mucho dinero en esto. El presidente Obama veía esto como la nueva revolución industrial. Así es, están metidos todo el mundo. Entonces, yo no puedo interpretar lo que está ocurriendo con el gobierno de Estados Unidos más que como un fenómeno en el cual una minoría nativista, con una concepción, Bannon tiene una concepción muy clara del mundo, equivocada, pero muy clara, está dominando en tal forma que no solo influye en el gobierno en turno de ese país, sino está aflorando un sector de la sociedad estadounidense que siempre estuvo vivo ahí, racista, nativista, discriminador. Una especie de reacción moral, entre comillas, contra la globalización de fin de siglo. Entonces le pega a todo el mundo. Vamos a ver cuánto duran, cuándo ya se están viendo la respuesta de otros grupos de interés económicos que absolutamente se están dando cuenta lo que está pasando, o la respuesta política de ciertos estados de la Unión Americana. Por lo pronto se da una alianza de grupos de intereses industriales, financieros, muy tradicionales, vinculados a la industria extractiva de los hidrocarburos y del carbón, que no ven con tranquilidad el final de un ciclo histórico que empezó hace más de siglo y medio, y que claramente está en su etapa final. Y por otro lado... precisemos, Jorge Eduardo, claramente está en su etapa final. Así es, la mayoría de las naciones están implantando estrategias para reducir el contenido de carbono de sus procesos productivos, y eso significa que quizá en la segunda mitad de este siglo el uso de hidrocarburos y de otros combustibles fósiles sea, si no marginal, sí en clara declinación, para llegar a desaparecer en algún momento cuando lo sustituyan las nuevas energías. ¿Eso tendría implicaciones más o menos directas o más o menos inmediatas sobre esto de que hemos hablado, de este desorden, liberal o no liberal? El orden liberal lo traduzco como liberal en términos estadounidenses, sí, porque liberal no lo era el orden creado después de la Segunda Guerra, era más bien una especie de globalización administrada, ¿no? Desde luego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo verías el sistema multilateral futuro? Lo interesante de este punto es que son las mismas industrias que temen el desplazamiento quienes están buscando las nuevas vías. Ya decía Eugenio que las petroleras importantes mismas se oponen a que Estados Unidos se retire del Acuerdo de París porque están preparando ya su papel en el mundo de las nuevas energías. Eugenio. Quizá el parámetro para comparar lo que había antes y lo que está pasando ahora, lo que está dibujándose ahora, no sea tanto el orden liberal de la posguerra, sino el orden
o el vacío que quedó después del fin de la Guerra Fría. O sea, Ese es el- ahí ahora los observadores un poco soslayan esa fase. Qué bueno que la tocas, ¿no? Porque ahí más que del orden liberal de la posguerra habría que hablar de otra cosa. Así Una es. vez terminada la Guerra Fría, desplomada la URSS y afirmado el neoliberalismo, entre comillas, como gran visión del mundo, ¿no? Así es, y ese periodo que duró muy poco tiempo, que se supone que íbamos a un mundo unipolar, y muy pronto después a partir de septiembre de 11 de 2001, simbólicamente, se empieza a aparecer la realidad de que el poderío de Estados Unidos no daba para hacer el orden unipolar, que ya el mundo estaba muy diversificado. Sea como sea, vivimos entre 1 y 2 decenios de unipolaridad de facto. Sí, Y se pagó cara en Pero muchos que terrenos. no tuvo correspondencia en términos de las instituciones, ¿no? No, desde Las luego. instituciones mundiales siguen siendo las mismas. así es. Alguien dijo célebremente que las sociedades y las costumbres cambian, pero las instituciones permanecen. Y si son multilaterales, todavía Pero más. no, pero además con todos los defectos que tenga el orden multilateral, finalmente tiene una capacidad de respuesta todavía viable para ciertas cosas, ¿no? Vamos a examinar esa viabilidad Muy de bien. la respuesta Muy bien. en un momento. Vamos a una Muy bien. pausa. Oye, yo pagué. Eugenio Anguiano, estábamos entrando al tema un sistema multilateral o el orden liberal de la posguerra que pasa por turbulencias y fracturas del fin del siglo XX a la fecha y que sin embargo, dices tú, tiene capacidades de defensa o de respuesta frente al Bannon Connection, Sí, ¿no? sí, vean nada más un caso más grande que el energético, que es muy importante. Simplemente el hecho de que en 1991-92 aparecen abruptamente 12 países nuevos en las fronteras de Europa. Bueno, el sistema, sobre todo en la parte regional, la Unión Europea, incluso la conferencia aquella de cooperación para la paz y estabilidad de Europa en la cual había estado la Unión Soviética, pues reaccionó, más o menos. En la crisis de la desaparición de un Estado multicultural como Yugoslavia y la crisis de los Balcanes, que llevó, entre otras cosas, a una de las últimas intervenciones colectivas de la OTAN bombardeando Serbia o Yugoslavia en 99, indica que hubo una capacidad de reaccionar ante la emergencia y no se hundió el mundo. Pero claro, tampoco se solucionaron cosas de largo plazo, pero por eso creo que el sistema institucional establecido, internacional y regional, todavía tiene cuerda de dónde caminar, ¿no? Incluso con esta oposición creciente frontal Ese es. que encabeza el presidente nada menos que de los Estados Unidos. Ese es un reto que el mayor quizá que haya tenido, sin necesidad de que sea una crisis, un reto porque es la potencia mayor. Así es. Sí. Entonces vamos a ver cómo... A mí me gustó mucho la respuesta de la señora Merkel, de la canciller alemana. Porque el discurso es muy bien pensado, un discurso estadista, de un estadista, y lleva a la idea de otra vez los europeos que se unan y que puedan indicar las líneas de comportamiento político, por lo menos de su región, ¿no? Desde luego, yo creo que se proporcionó un incentivo y hasta ahora la reacción en Alemania, en Francia sobre todo, ha sido una reacción adecuada que no solo, a mi juicio, trata de defender las instituciones existentes, sino reconocer la necesidad de reformarlas, de adaptarlas y de hacerlas más operativas. Y por ahí está el camino, porque lo que se está atacando son los ejemplos de éxito de ese multilateralismo en el que el grupo en el poder en Estados Unidos no cree, para usar ese verbo. El Acuerdo de París es una gran muestra de vitalidad de las instituciones multilaterales, como lo fue el Acuerdo de los 5 y Alemania sobre el programa nuclear de Irán, que son dos de las cuestiones que han estado claramente en la mira
de la administración Trump. Ahora, hay una ironía, ¿no? El orden liberal de la posguerra, el orden multilateral, la búsqueda de digamos, grandes acuerdos que casi diríamos civilizatorios, se encaran hoy, topan con un enorme peso, ya no digamos de los intereses creados, porque no es el caso, sino de la ideología. De la ideología. El nativismo, decías Eugenio, yo introduje reacción moral contra la globalización conocida. Pero no solo es el reto, me parece, de Estados Unidos, también está el reto de la Federación Rusa. Porque de una manera menos irracional para los intereses de ellos, Putin enarbola un concepto de respuesta a la amenaza que para la Federación Rusa significó el que no se respetaran acuerdos verbales cuando se derrumbó la Unión Soviética de dejar el colchón de seguridad que es la Comunidad de Estados Independientes, cuando la OTAN se va a las fronteras con Rusia. Y particularmente el caso de Ucrania. ¿Y cuál es la respuesta justamente? Es un nacionalismo militar, porque Putin viene del establishment militar, del establecimiento militar. Entonces, esas dos fuerzas, una más primitiva, la de Estados Unidos, con Trump, otra más pensada, más maquiavélica, la de Putin, a mi juicio son los dos retos más fuertes, si no es que amenazas más fuertes, a lo que queda de las instituciones internacionales y de su efectividad política, ¿no? Aunque el tipo de desafío que uno y otro plantean son diferentes, no solo en su propósito inmediato, sino también, y ya lo mencionamos aquí, en su concepción ideológica a la que responden. Sí, ambos ponen un poquito en crisis una situación que de por sí era ya bastante tensa, ¿no? Bueno, hay una puesta sobre la mesa de un tema que suponíamos estaba perdiéndose en la historia, que es el nacionalismo, y particularmente el nacionalismo económico, que ahora se convierte pues, en la punta de lanza, particularmente del presidente Trump y de su gobierno, más que de la Federación Rusa y de Putin, ¿no? O sea, nacionalismo e ideología. Así es. Sí, y lleno de bueno, tú hablabas de las ironías que trae esta historia para... Esta cuestión del nacionalismo es importante subrayarla, porque coloca a muchas economías, naciones emergentes, como se dice ahora, para decirlo en la expresión estadounidense, entre un lugar duro y una roca, o entre la espada y la pared. Porque el nacionalismo para muchas economías emergentes puede seguir siendo una opción viable que les permita manejarse mejor en el mundo de la globalización. Sí, algo de nacionalismo. Algo bien entendido. Para no estar en la globalización, no para salirse. No el tipo de nacionalismo al que se está invocando ahora. Pero el nacionalismo al que se invoca ahora es el nacionalismo de salida y de enclaustramiento, ¿no? Así es, en el caso de Estados Unidos. Y nosotros, ¿cómo vivimos o cómo deberíamos empezar a vivir esta idea de un multilateralismo reformado, renovado, pero por lo pronto puesto contra la pared, ¿no? En los términos empleados por Jorge Eduardo Navarrete, Eugenio? Un elemento que está ahí desde hace tiempo demandando que lo veamos es que el sistema político mexicano recoja los elementos de la nación mexicana para que pueda aprovechar las oportunidades y hacer frente a los desafíos de la globalidad económica y tecnológica, ¿no? Y en lugar de eso, pues no, seguimos hasta con frases de que, bueno, si se acaba el Telecán, nosotros vamos a seguir insistiendo en el libre comercio. Cuando el libre comercio siempre ha sido administrado, siempre ha sido regulado. Claro, ya no se llega a la locura y a la anarquía de arruinar a mi vecino. Ya no se puede esos extremos, pero siempre hay una dosis del desarrollo nacional en un mundo evidentemente más interrelacionado que nunca en lo económico y lo tecnológico, ¿no? Nos creímos que el NAFTA nos iba a garantizar... Bueno, le decimos NAFTA en NAFTA vez de Telecán, ¿no? Bueno, que es un poco más fácil de pronunciar, pero nos creímos que nos garantizaría una actitud permanente de buena voluntad de parte de nuestro gran vecino del norte.
Y con Huntington nos creímos que se había acabado la historia y que ya no había que prepararse para el tipo de sacudidas que están ocurriendo y que llevan a todos, desde los países potencia como Francia o Alemania, hasta los emergentes y los demás, a buscar otras salidas. Y en México tenemos que hacerlo, de hecho se está haciendo, pero se necesita un esfuerzo, yo creo, más constante, más sistemático, más consciente. Bueno, con un agregado, orden multilateral que puede sobrevivir reformándose, pero que está resintiendo los embates de la potencia que incluso se llegó a ver como única, ¿no? Así Indispensable, Así es. se llegó a decir. Sí. Pero por otro lado, la emergencia de otras potencias, Ahí, eso mencionaste la Federación Rusa, pero quiero mencionar ahora porque quiero dedicar el siguiente programa con ustedes a este tema, China, es un tema que hay que hablar que muchísimo. tenemos que hablar, ¿no? Nomás una referencia visual. No sé si vieron ustedes las fotografías o la película de la presencia del primer ministro de China, Li Keqiang, en Bruselas, rodeado de las dos máximas autoridades de la Unión Europea. Ujú. La actitud física de este hombre era de una arrogancia. Estoy sentado en medio de dos menores, ¿no? Pero después hablaremos de El eso. reino el imperio del centro, imperio ¿no? del centro. Bueno, el día de hoy, porque hoy pasa este programa, se transmite este programa, Enrique Dussel, Claro. amigo y colega nuestro, en Reforma, habla de la reunión convocada por China sobre la ruta de la seda Sí, y cómo no. la otra franja, Otra fue. y se pregunta con razón muy puntillosa y firmemente, ¿y México? ¿Dónde estuvo México en esta magna reunión que, por cierto, en cuanto a magnitud contrasta con lo que Trump nos está haciendo y ofreciendo? Así es. Absolutamente. Así es. Pues muchas gracias por Al esta contrario. primera entrega, Jorge Gracias. Eduardo Eugenio. Gracias, Rolando. Vamos a decir adiós por esta noche, pero seguimos conversando para ofrecer una segunda entrega la semana entrante. Encantado. Con todo gusto, muchas gracias. Buenas noches.